gusto estar con la casa llena. Muy bien. Y tenemos un capítulo hoy muy interesante. El capítulo 7 del libro de Hechos. Y calculo que para la mayoría ya se acuerdan que se trata de la defensa de Esteban, que llegaría a ser el primer mártir de la iglesia cristiana. Pero antes de morir, se mandó un discurso espectacular. Y tenemos el privilegio de tenerlo conservado en la Biblia y lo vamos a poder leer. La defensa se toma del capítulo anterior, cuando es acusado. Por ejemplo, versículo 1 dice, el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que se dice? Y bueno, tenemos que volver atrás para ver qué fue lo que se dijo. Yo por lo menos no me acuerdo del domingo pasado, no sé ustedes, pero resulta que en el versículo 13 del capítulo 6, dice, los testigos falsos, nos ayuda con ese adjetivo allí, los testigos falsos que presentaron dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Así esencialmente son dos acusaciones. Blasfemia contra el lugar del templo, que en el segundo versículo allí decía que Jesús de Nazaret lo iba a destruir. Y la segunda acusación, blasfemar contra la ley, que después se explica, el versículo que sigue, cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Así que esencialmente son dos quejas contra la prédica de Esteban. Y el sumo sacerdote pregunta, ¿es cierto? Y era cierto. ¿Era cierto que Esteban había blasfemado? Bueno, quizás sacamos la palabra blasfemar, que ya es fuerte, y decimos, ¿es cierto que Esteban había hablado acerca de la destrucción del templo? Que Jesús iba a destruir el templo. ¿Era cierto que Esteban y Pedro antes de él habían hablado de cambio de las costumbres de la ley? Veo signos de interrogación. Nadie dice ni que sí ni que no. Es interesante la pregunta, porque la doctrina cristiana no es la misma que la doctrina del Antiguo Testamento. No estamos bajo la ley. Aquí estamos reunidos, por ejemplo, el día domingo. Si estuviéramos bajo la ley, habríamos estado ayer. Bueno, yo cumplí porque estuve en una reunión ayer. Me cubro por la duda. O sea que hay algo de verdad en las acusaciones, pero también hay falsedad. Como dijo en el versículo 13, eran testigos falsos, así que estaban diciendo falsedades. Pero ¿dónde estaba la falsedad? Bueno, Jesús de Nazaret es el que va a destruir el templo.
dijo que iba a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. También Jesús había dicho, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. ¿Se acuerdan? Y sus opositores se acordaron. Así que anunció la destrucción del templo, pero dijo que él lo iba a hacer. No, nunca dijo que él lo iba a hacer. Dijo que otros lo iban a hacer. Bien, así que era falsa esa acusación. Y cambiar las costumbres. ¿Era solamente cambiar las costumbres o era cumplir las exigencias de la ley? Eso es lo que vino a hacer Jesús. No a simplemente hacer un cambiazo, sino a cumplir. En Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? Versículo 17, si recuerdo bien, dice... Muchas gracias. ¿Escucharon? Más fuerte. No he venido a derogar la ley, sino a cumplirla. Así que, bueno, algo de verdad, algo de falsedad. Ahora, una media verdad es una mentira. Recordémoslo, porque a veces caemos en ese salvaguardia de decir una media verdad para no tener que reconocer un error. ¿Lo han hecho alguna vez? No. Vamos a leer Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió. Y fíjense cómo responde. Escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia. Y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir a Harán. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia, a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió, yo juzgaré a la nación que los hará esclavos y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y así sigue. Ahora, ¿contestó Esteban las acusaciones? ¿Hizo alguna aclaración? Hacen bien todos los que hacen así. No solamente están haciendo ejercicios. Es cierto, no contestó. Contestó, pero no contestó las acusaciones. Les va a explicar a través de la historia de la nación una lección importantísima. Una lección que los va a hacer rabiar hasta matarlo. Y Esteban está dispuesto a pagar el precio de señalar el gravísimo pecado
de Israel. Pero empezó con Abraham. Por supuesto, cuando alguien relata la historia, es imposible ser exhaustivo. Siempre la historia es selectiva. Cualquier libro de historia que ustedes leen es una selección de datos históricos que escoge el autor con la finalidad que él tiene. Entonces, hasta los libros de historia que estudian nuestros estudiantes son coloridos de acuerdo a la óptica del escritor. Bueno, Esteban está haciendo eso, porque si él relatara toda la historia de Israel, estaríamos aquí hasta fin de año y quizás el otro año también, porque sería muy extenso. Pero selecciona estos eventos para señalar la rebeldía del pueblo. Pero arrancó con Abraham. ¿Hubo rebelión en Abraham? Lo que hemos leído aquí, ¿ustedes observaron alguna rebelión en la actitud o las acciones de Abraham? Ahí está, gracias por estar moviendo. Nadie está contracturado en el día de hoy. Es cierto, no hay nada negativo acerca de Abraham. Al contrario, es ejemplar. Fíjense, tiene que dejar su tierra, su parentela, e ir, ni sabe dónde. Yo te voy a mostrar. ¿Quién saldría en semejante aventura? Quizás solo, pero arrastrando familia, ganado, pertenencias, a salir. No sé a dónde voy. Bueno, allí salió Abraham. Va con su padre anciano, llega hasta Harán, cuando muere el padre, sigue viaje hasta la tierra que el Señor le iba a dar. Pero, ustedes se fijaron en esa frasecita allí, donde dice, no le dio, en versículo 5, no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie. Así que Abraham hizo todo ese viaje, 1.500 kilómetros más o menos, hasta Israel, con todas sus cosas, y llega donde Dios dice que tiene que ir, y Dios no le da nada. Ni un terreno. Falleció su esposa, ¿y qué hizo Abraham? Tuvo que ir a comprar una parcela con una cueva para sepultar a su esposa. O sea que no tenía nada. Eso fue Abraham. En Hebreos dice que lo hizo por fe, como buscando otra ciudad, no una ciudad terrenal, algo espiritual de parte de Dios. Qué ejemplo que tenemos aquí de Abraham. Pero también en el versículo 6 dice, Dios dijo que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras. Así que con todos los años que tiene Abraham, todavía no tiene hijos, su esposa es estéril, y sin embargo Dios le promete descendencia, y tanta descendencia que van a ir a otro país
no se sabe dónde, y allí van a ser esclavizados. Hasta que, dice versículo 7, yo juzgaré a la nación que los hará esclavos y después de eso saldrán y me servirán. ¿Dónde? En este lugar. No es Silo Polier, no, en Israel. Este lugar, Israel. Notable, las promesas dadas a cientos de años, mínimo 400, ahí comienzan los años de la promesa. Y todavía hay cosas que Dios está cumpliendo en nuestros días. Realmente tremendo el Dios que tenemos. Ahora, versículo 8. Pasamos a uno de los descendientes. Dice, le dio el pacto de la circuncisión y Abraham fue padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. Bueno, ya con Marcelo estuvimos viendo eso en el libro de Gálatas. El hijo de Isaac fue Jacob, y Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Ahora, un pero. Pero ellos, por envidia, vendieron a José y él fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él, así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán que trajo un gran sufrimiento. Y nuestros padres tampoco tenían qué comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a nuestros padres a comprarlo. La segunda vez, José les reveló a sus hermanos quién era él. Y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego, José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así fue como Jacob llegó a Egipto, donde murió. Allí también murieron nuestros padres. Pero luego sus restos fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor. Bien, tenemos algo diferente. Aquí tenemos José, que es escogido, que es aprobado por Dios, pero sus hermanos lo rechazan. Versículo 9. Ellos, por envidia, vendieron a José y él fue llevado a Egipto. Un desastre. Sin embargo, fue por esa acción que se cumplió la promesa de Dios. Porque José fue llevado a Egipto y, a consecuencia, toda la familia se fue para Egipto y allí se multiplicaron. Allí Dios los hizo una nación diferente. Un montón de esclavos, pero había una entidad formado allí a base de latigazos y mucho trabajo. Bien, notamos versículo 16 cómo salieron de Egipto y llevaron los restos de Jacob como él había pedido y los sepultó junto con sus antepasados.
Versículo 17. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, o sea, los 400 años de esclavitud, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Eso se llama genocidio. Por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Los genes llaman. Así lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato a su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente vio que uno de ellos reñían y querían ponerlos en paz. Les dijo: ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo: ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y allí vivió como extranjero y se casó y tuvo hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió: descálzate los pies, porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate, porque voy a enviarte a Egipto. Bueno, hemos visto cómo Israel creció. Allí bajo el látigo, el pueblo creció. Y creció tanto que los egipcios se alarmaban porque era un pueblo que se hacía fuerte. Y trataron de exterminarlos, matando todos los niños varones. Moisés se salvó, como hemos leído. Pero qué notable cuando él siente esas ganas de conocer a su pueblo, ve a 2 de sus compatriotas peleándose y trata de hacer la paz entre ellos. Y ellos, dice: ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Quién eres? O sea, lo rechazaron. Cuando Moisés llega, versículo 34, frente al Señor, el Señor le dice: he estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo.
y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. A veces has pensado que Dios no ve tu aflicción. ¿Has pensado alguna vez que nadie te entiende, que estás solo en tu dolor? Quizás todos pasamos por momentos de esa aflicción, pero tenemos que recordar que nunca estamos solos. Tenemos que recordar que siempre hay alguien que ve, que oye y entiende. Quizás no hay un ser humano que nos entienda, porque mientras no estamos en los zapatos del compañero, no podemos sentir lo que él siente. Eso es una limitación que tenemos. Pero el Señor conoce. El Señor conoce cada sentimiento que nos está perturbando. Entonces, como dice aquí el Señor, yo sé lo que ustedes están sufriendo, yo sé cómo gime mi pueblo y por eso he venido a librarlos. ¿Por qué esperó 400 años? ¿No? ¿Por qué no vino antes? Me hace pensar en Jesús cuando escucha por ahí, tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús se quedó ahí donde estaba. 4 días pasaron. Y por ahí Jesús dice a sus discípulos, bueno, vamos a ir a ver a Lázaro. ¿Qué? Te van a matar, porque era meterse en el fuego. Y fueron. ¿Se acuerdan cuando llegan cerca de Betania? Sale Marta. ¿Y qué le dice? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué demoraste, Señor? ¿No? Cuando llega María, hace la misma pregunta. Dice, hace la misma declaración. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, Señor, hace 1 año estoy rogándote por tal y cual cosa y no pasa nada? ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado y me está pasando. Hay cosas que estoy pidiendo al Señor y todavía estoy esperando. Y no hay otra, hay que esperar. Hay que esperar hasta que el Señor dice, ahora sí, ahora voy. Antes va a ser una frustración tratar de hacerlo nosotros, porque no lo vamos a lograr. Tenemos que esperar en el Señor y saber que Él, a su manera, a su tiempo, va a contestar. Yo sé que a veces es difícil, pero recordemos Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. No solamente las cosas que salen como queremos y suponemos que tendrían que ser. Las cosas adversas, las cosas que no entendemos, Dios también las arregla para provecho. Por eso podemos confiar y tenemos que confiar en Él. Moisés, bueno, versículo 35,
a este Moisés a quien los israelitas rechazaron al preguntarle, ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Así que esto es lo tremendo de la historia. Dios disponiendo las cosas y el hombre haciendo lo opuesto. Dios proveyendo la persona que necesitamos para liberarnos y nosotros rechazamos. ¿Por qué? Porque no tiene el título que nosotros esperamos que tendría que tener. Moisés. Bueno, versículo 36. Moisés liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Así que, ¿cuántos años tiene Moisés ahora? 80. Tenía 40 cuando Dios lo llamó y por 40 años está trabajando allí con israelitas en el desierto. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas, Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. ¿De quién está hablando Moisés aquí? Carlos Gardel, del Señor Jesús. Ya Moisés está señalando la venida de Jesús. Alguien como yo va a surgir. Dios lo va a hacer surgir. Y esto no es casualidad. El Espíritu Santo está guiando a Esteban en su defensa. ¿Se acuerdan esa promesa de Jesús, no? No se preocupen de lo que van a responder a los acusadores, porque el Espíritu Santo les va a dar las palabras que tienen que decir. Y Esteban aquí es una muestra maravillosa del cumplimiento de esa promesa. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Pero, otra vez, nuestros padres no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón, haz unos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Fue así como se hicieron un ídolo con forma de becerro y a la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Entonces Dios se apartó de ellos, los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Lejos de eso. Llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refán. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevaré más allá de Babilonia. ¿De dónde salieron? Van a volver, pero como cautivos. Bueno, la apostasía tiene un precio muy caro. Rechazar al único Salvador es
suicidio. Y eso es lo que hicieron los israelitas. Toda esa generación murió en el desierto. Ni uno que llegó a la tierra prometida que dijo, no entraremos, ¿se acuerdan? Ni uno de ellos vivió para años más tarde entrar bajo Josué. Todos murieron en el desierto. Y esto es solemne. Es como dice en Romanos, la paga que da el pecado es la muerte. Así que cuando vas a pecar la próxima vez, pensalo bien. Porque nunca sirve, nunca vale la pena. Y oremos los unos por los otros, para que no caigamos. Hay personas que realmente están luchando para salir de costumbres, prácticas, a veces drogadicción o alcohol, o pornografía, distintas cosas, y están atrapados y necesitan nuestras oraciones, además de algún consejo quizás, o algún reto a veces, pero precisamos ayudarnos los unos a los otros para no caer en este ejemplo de desobediencia, que es una cosa que dice el escritor de los Hebreos cuando hace referencia a esta época. Versículo 44 dice, nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio, que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. El tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob. Así que esa presencia de Dios estuvo con Israel, a pesar de su rebelión, a pesar de su idolatría. Siempre estuvo la presencia de Dios. Dios los entregó a la idolatría, pero siempre dejó su presencia. ¿Se acuerdan de Elías? Solo yo he quedado. ¿Y me quieren matar? ¿Se acuerdan? Pobre Elías. Estaba desanimado. Pero el Señor le dijo, no te afliges. Tengo 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y a veces pensamos, qué poquitos que somos acá. Y el Señor nos dice, y estás mirando dentro de las 4 paredes, pero mira afuera. Hay miles de hermanos. Y cuando miramos el globo terráqueo, somos millones de creyentes en el Señor. Somos millones los que hoy cantamos y alabamos al Señor. No somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un gran pueblo muy feliz. Gracias a Dios por ese sacrificio de Cristo que ha traído bendición a muchas personas. Y bueno, allí está, sí, un remanente, un pequeño grupo dentro de un montón de rebeldes que buscan la presencia de Dios, así como David. Versículo 47
nos lleva a Salomón. Y Salomón edificó casa. Cambió tabernáculo por casa. ¿Qué es la diferencia? Bien, el tabernáculo era una carpa grande, por supuesto, un circo. Algo móvil, transitorio. Una casa es algo de material, estable, perdurable. Dios quería estar ¿dónde? Donde estuviera el pueblo. Y Salomón hizo una casa. Y si alguien quería estar con Dios, tenía que ir allí. Y esto es algo que Esteban está queriendo decir. Es cierto, el templo va a ser destruido. ¿Significa que Dios no va a estar más en la tierra? No. Dios está en todas partes. Y cuando un lugar físico es destruido, podemos apreciar mejor que donde esté el pueblo del Señor, allí está el Señor. Su Espíritu Santo está dentro de cada cristiano. Entonces, cada cristiano goza de la presencia de Dios. No tiene que viajar a Jerusalén para encontrarse con Dios. Si quieres estudiar historia, geografía bíblica, etc., bueno, dale. Pero para estar más cerca de Dios, no gastes la plata. Comprá Biblias en lugar de eso y repartílas. El Señor está donde estamos nosotros. Y Esteban está señalando esta verdad a sus jueces allí en Jerusalén. Es como dice el versículo 48, aunque es verdad que el Altísimo no habita en lugares hechos por manos humanas. Así que aquí, este edificio, ¿para qué está? Para estar calentitos y no pasar frío. Y punto. No está aquí porque Dios está aquí. Esto no es un altar. Eso es reminiscente del Antiguo Testamento. No existe. No hay sacerdotes apartados. Somos todos sacerdotes. Cada cristiano es un representante de Dios aquí en la tierra y tiene el privilegio y la responsabilidad de estar sirviendo a sus hermanos. Y estas son las verdades que Esteban y los cristianos están enseñando y que están haciendo rabiar a los sacerdotes judíos. Porque si se instala el cristianismo, judaísmo y sacerdotes y sacrificios y todo, desaparece. Para ellos sería catastrófico. Así dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? Veo la risa del Señor aquí. ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? El cielo y la tierra
es una expresión idiomática para señalar el universo. Cielo, tierra. Y más allá de eso, no hay nada. Eso es todo. Cielo y tierra. Y ahí está el Señor. La tierra, el estrado de mis pies. Yo debajo de mi escritorio tengo una alfombrita para que los pies no estén tan fríos en el invierno, ¿no? Ahí está el estrado de mis pies. Fíjense Dios, la tierra, el globo terráqueo, es el estrado de sus pies. ¿Es grande el Señor? Es grande el Señor. Ahora, fíjense versículo 51. Frente a esta grandeza de Dios. Pero ustedes son duros de cerviz, de corazón y oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, él mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Cantó la justa, ¿no? Puso su cuello bajo la guillotina. Estaba dispuesto a pagar con su vida para decir la verdad. Eso fue Esteban, un verdadero héroe de la fe cristiana. Bien, ¿qué acusación? Le hicieron acusación a Esteban. ¿Es cierto lo que dicen de ti? ¿Quién terminó siendo acusado? Los pseudo jueces de Esteban. Y el Señor lo va a vindicar. Dice 54, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta le rechinaban los dientes. ¿Se imaginan, no? Qué carita habrán tenido esos muchachos cuando escucharon y reaccionaron. Esta frase, rechinaron los dientes, aparece en distintos lugares en la Biblia. Y muchas veces lo asociamos al dolor, porque aparece cuando se habla del infierno, del lago de fuego. Los que van a estar en el infierno, dice, va a haber llanto y crujir de dientes. No es dolor, es rabia. Pensar que la gente que va a estar toda la eternidad en el lago de fuego van a estar ahí consumiéndose con bronca, rabia. No hay sentimiento más feo que esa, ¿no? Cuando una persona está enojada, se transforma la cara, ¿no? No lo miras porque asusta. Y la gente va a estar así. Y después alguno dice, yo quiero ir al infierno porque ahí hay todo, relajo, ¿no? Como si lo van a gozar. No lo van a gozar para nada. Es tremendo. Y por eso Jesús dio su vida por nosotros, para salvarnos de ese lugar, para salvarnos de esa rebeldía, de cabeza dura, de cerviz dura, de ese corazón de piedra. El Señor
quiere salvar a la gente de este estado tan lamentable. Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Qué premio, ¿no? Aquí hay un hombre entregando su vida por causa de Cristo. Un fiel testigo de la palabra de Dios, que no minimizó el mensaje para salvarse el pescuezo. Lo dio todo. Sí, va a tener una corona en el cielo, pero ya el Señor lo premia con esta visión. Ve el cielo abierto y al mismo Señor Jesús. Como tuvimos en un devocional unos meses atrás, es el único lugar donde encontramos a Jesús de pie en el cielo. Si ustedes van a la concordancia, van a encontrar que Jesús en el cielo siempre está sentado en el trono. Siempre. Y tengo como 5 versículos aquí que lo colaboran, pero ustedes lo buscan. Es interesante. Esta es la única vez que Jesús está de pie para recibir este héroe que es digno de ser imitado. Ellos, cuando escuchan que Esteban dice, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está parado a la derecha de Dios. Ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Jesús también lo sacaron de la ciudad y lo crucificaron. Esteban lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En Filipenses 1, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Dice, porque estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Cuando alguien muere, un creyente muere, no queda deambulando por ahí. No existe el sueño del alma. El creyente cuando muere, lo que duerme es el cuerpo, esperando el día de la resurrección. El alma y el espíritu pasan directo a la presencia del Señor. Y eso es lo que disfruta Esteban. Está por morir, irá a la presencia del Señor. La misma esperanza tuvo Pablo. Sacaron de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ni se sabe quién es Saulo hasta este momento. Aquí aparece por primera vez. Pero es un joven erudito, discípulo de Gamaliel, fervoroso seguidor de la ley,
de las costumbres de los fariseos, y de este momento en adelante se convierte en acérrimo perseguidor de los cristianos, hasta que se convierte. Pero aquí en este momento está recibiendo este fuerte mensaje de Esteban, la historia de su país, de su nación, la rebeldía repetida de su pueblo, el corazón duro, pero la fidelidad de Dios de ir siempre cumpliendo sus promesas y siempre rescatando un grupo de fieles creyentes. Y Saulo, compenetrado en toda la enseñanza y la tradición judía, escucha, el Hijo del Hombre, Jesús, que mi maestro Gamaliel descarta, está en el cielo. Este hombre lo vio. Años más tarde, este Saulo será derribado al suelo por la luz del cielo y creerá lo que aquí está resistiendo. Y a todos, quizás todos, nos ha pasado querer testificar, querer ver a alguien recibir a Cristo, porque amamos a la persona y deseamos que se convierta, que tenga la vida eterna igual que nosotros. Y resiste, y es duro como una piedra. Y a veces hasta dejamos de orar por la persona. Pero no debemos dejar de orar, porque dice en Jeremías que la palabra del Señor rompe la piedra. No hay corazón que pueda resistir el golpeteo del Señor. Sí, hay corazones que aunque Dios los rompa, igual siguen rechazando, lamentablemente. Pero sigamos orando, porque Dios es poderoso para contestar nuestras oraciones. Mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estoy seguro que ustedes lo vinculan con algo. Padre, perdónalos. Esteban aprendió bien de su maestro. Nosotros hemos aprendido bien de nuestro Señor. Estamos mamando los evangelios, estamos leyendo, meditando, tomando para nosotros los ejemplos de nuestro Salvador. Y quizás yo habría pedido: Señor, reventalos. Poniendo cara tan fea como ellos. No sé, hasta estar en el momento no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos estar seguros que como obró en la vida de Esteban, obrará en tu vida y en mi vida también. Hará ese milagro de convertir el tigre de adentro en otro cordero de Dios, capaz de rogar por
nuestros perseguidores. Orar por los que nos persiguen, decía Jesús en el Sermón del Monte. Es que es cierto que del montón que rechaza, el Señor tiene a aquellos que Él los está llamando. Él tiene las personas que están elegidos para Él. Personas que toman la decisión, me arrepiento de mis pecados, acepto al Señor Jesús como mi Salvador. Qué transformación cuando una persona deja de ser reprobado y es elegido. Tremendo. Un destino totalmente diferente. En la eternidad, pero también aquí. Porque cuando nos entregamos al Señor, el Señor nos hace sus hijos, pone su misma naturaleza en nosotros y comienza a reproducir en nosotros su naturaleza, sus virtudes. Esto es impresionante. Entonces, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, todas esas cosas, el Señor va poniéndolos en nosotros y manifestándolo. Y por eso, después de un tiempo, alguien va a decir, estás cambiando. No sos tan fiero como antes. Gracias a Dios por esa transformación que Él hace en nuestras vidas. Y bueno, hay aspecto profético aquí también. En Romanos 11 encontramos que Dios está obrando en Israel. Y Dios, así como en este momento los puso en el estante, por así decirlo, y está obrando con nosotros los no judíos, como dice, gracias a su desobediencia, nosotros recibimos misericordia. Pero también advierte que nuestro tiempo llega a su final. Hay se me fue la palabra, un cumplimiento del tiempo de los gentiles. Cuando la oportunidad para ser salvos se termina. ¿Y qué vamos a hacer después? Si no decidiste, si dijiste mañana, y no creíste, y se terminó el tiempo, adiós muchacho, no hay otra. El que rechaza el sacrificio de Cristo por sus pecados, rechaza el único medio de salvación disponible. Así que es urgente el llamado que hace Dios en el día de hoy. A nosotros, los no judíos, los gentiles, los uruguayos, canadienses, brasileros, argentinos, todos nosotros. Es urgente que atendamos la voz del Señor, que no seamos duros y rebeldes, sino que aceptemos la salvación de Cristo y agradezcámoslo y vivámoslo en nuestra vida diaria. Oramos. Nuestro Dios y Padre, estamos agradecidos a ti por la valentía de Esteban, por la obra de tu Espíritu en su vida, llenándolo, dándole palabras tan justas, precisas y con un mensaje relevante hasta para nuestros días. Te damos las gracias, Señor, que
por tu gracia y misericordia, sigues invitando a los pecadores al arrepentimiento, para que sean salvos y tengan la vida eterna y vidas transformadas aquí. Úsanos, Señor, para transmitir tu palabra fielmente y valientemente en todas partes, donde tú nos abras puertas, donde tú nos des oportunidades, que sepamos aprovecharlo para ti, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.